Hola, muy buen día. Espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a ver una aplicación de la integral calculando distancias, áreas y el volumen de un cuarto de lo que es un cilindrito. Y vamos a calcular toda esa parte aplicando lo que son las integrales. Bueno, el ejercicio es el siguiente. Dada esta figura, vamos a tener que calcular la distancia del punto B al punto C, que sería de aquí a aquí, la distancia de C a D, que sería de aquí a acá, el área de la superficie ABCD, que sería esta parte de acá, el área de la superficie esta ABO, el área de la superficie AOFD, que sería esta carita, y por último el volumen. Bueno, la imagen nos da mucha información. Si nos podemos dar cuenta, pues estamos viendo la cuarta parte de lo que sería un cilindro, y eso ya nos da mucha información para poder efectuar lo que se nos pide. Bien, primero hay que ver los puntos que nos está dando la imagen. El primer punto, que es un punto de ubicación en coordenadas cartesianas. Como es en coordenadas cartesianas, recordemos que los puntos en coordenadas cartesianas están en los ejes X, en el eje Y en el eje Z. De hecho, aquí la misma figura pues nos lo está dando. Bien, entonces el punto A está en 5X, Y0 y Z0. El punto B está en 0, 5, 0. El punto C lo encontramos en 0, 5, 10. Y el punto D está en 5, 0, 10. ¿Ok? Para poder facilitar esto, vamos a convertir estas coordenadas cartesianas a lo que nos dice la imagen. Como es un cuarto de cilindro, pues vamos a convertirlas a coordenadas cilíndricas. Recordemos que pues esas coordenadas son de ubicación, así es como ubicamos generalmente en X, Y, Z todos los puntos, pero pues en esos momentos, como tenemos un cilindro, pues también debemos ubicar esos puntos de manera en coordenadas cilíndricas. Bueno, entonces el punto A, ¿qué es lo primero o qué coordenada de ubicación nos va a referir un cilindro? Pues si trazamos una línea de aquí a acá y formamos esa misma línea de aquí a acá para formar la otra parte del cilindro o el cilindro completo, nos da una circunferencia. Por lo tanto, esto se me llamaría el diámetro. Pero como nada más tenemos esta parte del origen para acá, que es la mitad del diámetro, pues la primera coordenada de ubicación cilíndrica pues sería algo que se conoce como radio. Voy a representar con la letra minúscula R, que es un radio. Posteriormente, la siguiente coordenada de ubicación cilíndrica pues va a depender de cómo esto se va formando de cómo se va formando el cilindro. Observen que toda esta parte sombreada se va a ir formando. Si arrastráramos este puntito y lo arrastráramos para acá, se forma esa sombra, y lo que tiene una variación es esto, se forma una variación de un ángulo. Por lo tanto, la siguiente coordenada de ubicación para las coordenadas cilíndricas va a ser un ángulo. Lo voy a representar con la letra phi. Algunos autores la presentan con la letra teta, algunos otros autores con otra letra griega que simboliza un ángulo. Bueno, yo lo voy a representar con la letra phi, ya que así está en la mayoría de los libros donde presentan este tipo de coordenadas. Y por último, la última coordenada es lo que le da, se podría decir, altura al cilindro. Entonces es una coordenada que ya conocemos, que pues es la coordenada z. Bien, vamos a ir reduciendo estas coordenadas a partir de la imagen. Observemos que en el punto A existe un radio, ya que del origen para acá está avanzando ese punto A, por lo tanto sí existe un radio, y es un radio de 5. Observemos que de aquí del origen, basándonos que el eje X va a ser nuestro origen, no recorre ninguna parte de sombreado o ninguna parte rumbo al eje Y, por lo tanto no existe un ángulo. Entonces aquí su valor es 0, y tampoco recorre ninguna distancia que le dé altura, por lo tanto también es 0. De hecho, podemos darnos cuenta que estos valores de z los podríamos colocar ya directamente acá, porque pues es la misma coordenada, y ya nada más ir reduciendo los radios y los ángulos.
Para el punto B tenemos un radio, aquí sí que existe porque del origen para acá sí hay un desplazamiento, por eso es un radio. ¿De cuánto? Pues de 5. Y también se desplazó un ángulo. ¿De cuánto? En este caso recordemos que si un cuarto de este cilindro es pi medios, la mitad sería pi y el círculo completo sería 2pi. Por lo tanto, un ángulo es de pi medios. ¿Okay? El siguiente, el punto C, sí que tiene un radio, ya lo hemos visto, entonces 5, y también tiene un desplazamiento con respecto al eje Y para acá, entonces tiene un ángulo de cuánto, pues ya dijimos que son pi medios. Y por último el punto D también tiene un radio, que es de 5, y no tiene un desplazamiento de ángulo, por lo tanto es 0. Y pues bueno, ya habíamos dicho que las coordenadas z pues son las mismas. Aquí vemos que sí tiene una altura que es de 10 y una altura que es de 10. Y bueno, ya con estas coordenadas cilíndricas vamos a poder darle respuesta a nuestros incisos. En el primer inciso, el inciso A nos pide la distancia que hay de B a C. Ok, aquí voy a trazarlo con otro colorcito para que se vea. Nos pide esta distancia. Ahí está. Y recordemos que en el uso de integrales, lo que la integral hace es darnos toda la información de toda esta línea. En este caso, como estamos hablando de distancia, pues nos va a decir cuánto mide exactamente esta línea. Si nosotros quisiéramos conocer el valor en este puntito, únicamente, por ejemplo, aquí dijéramos aquí cuánto mide, estaríamos hablando de una diferencial. Por lo tanto, pues estamos hablando de un desplazamiento o una diferencial de z, ya que estamos sobre el eje z. Por lo tanto, como nos están preguntando aquí, la diferencial de longitud, pues va a ser igual a la diferencial de z, que es lo que estamos viendo acá. Recordemos que esa diferencial de longitud es una variación de. Entonces esto lo podemos poner como la variación de longitud, que va a ser igual a la variación, en este caso, en el eje z. Y esa variación pues la podemos representar como una derivada o una diferencial. Por lo tanto, dl, que es diferencial de longitud, va a ser igual a dz, ¿no? Diferencial de z. Ahora aplicamos lo que es la respuesta, que es la distancia de B a C, va a ser igual a la integral, porque queremos conocer toda la información o toda la distancia de esa línea, de la diferencial de longitud, que esto es igual a la integral de la diferencial de z, porque aquí ya lo explicamos que está sobre el eje z. Y ahora tenemos que conocer los límites, el límite inferior y el límite superior. Si nos damos cuenta en estos dos puntos, que es BC, aquí nos ponemos en el z y B tiene un valor de z de 0 y un valor de 10 para C. Entonces nos conviene poner el límite inferior 0 y el límite superior 10. Realizamos la integral. Aquí la integral es como si tuviéramos integral de dx. Aquí tenemos integral de dz, que va a ser igual pues a z simplemente. Y vamos a poner sus valores de 0 a 10. Y recordemos límite superior menos límite inferior. Le cambiamos aquí el valorcito de 10 a z. Límite superior menos el valorcito inferior también se lo cambiamos a z. Y esto es igual a 10. ¿Okay? Le voy a dejar aquí una U de unidades, 10 unidades. Porque no nos están diciendo si son centímetros, metros, kilómetros, simplemente nos están diciendo que calculemos esa distancia. Entonces le voy a poner 10 unidades. Y vean que es bastante lógico, ya que si nos basamos en esta cantidad, pasa de 0 a 10. Por lo tanto, pues aquí debió haber transcurrido esas 10 unidades, 10 cuadritos, 10 centímetros, 10 milímetros, como quieran verlo. Simplemente recorrió esas unidades. Y es lo que nos dio aplicando lo que es nuestra integral. Bueno, eso es para el inciso B. Vamos para el, eso es para el inciso A. Vamos para el inciso B. En el inciso B nos dice que ahora tenemos que calcular la distancia de C a D. Entonces aquí está el punto C y aquí está el punto D y nos pide calcular esta distancia. Ok, esta distancia es la que nos está pidiendo calcular. ¿Cómo vamos a calcularla? Pues aplicamos lo mismo que estuvimos viendo
Entonces sigue siendo una diferencial de longitud. Y esa diferencial de longitud ahora, ¿a qué va a ser igual? ¿Qué está variando en esta situación? Si nos damos cuenta, nuestro radio permanece constante. ¿Qué quiere decir que permanece constante? Pues si yo trazo este mismo radio de aquí a acá, va a seguir teniendo el mismo valor. Y si yo lo trazo de aquí a acá, ese radio va a seguir teniendo el mismo valor. Por lo tanto, no hay una variación en el radio. O sea, el radio no cambia, el radio permanece constante. Posteriormente, la altura, observen que también la altura permanece constante, no tiene una variación de altura. Esa altura es la misma para todos los puntos de ese desplazamiento de la distancia que nos piden encontrar. Por lo tanto, no tenemos variación en la altura. Entonces, ¿dónde hay variación? Pues si observamos, hay variación de aquí a acá, de aquí a acá y de aquí a acá. Hay una variación en esta parte, en el ángulo. Ese radio está moviéndose y al momento de moverse cambia su valor de ángulo, por lo tanto hay una variación de ángulo. Y esa variación de ángulo pues la vamos a poder representar con la variación de phi. Pero para que pueda existir esa variación de ángulo, o sea, para que pueda ir dejando toda esta sombrita, toda esta sombrita, nuestro ángulo, pues necesitamos a fuerza un radio. El radio es que se permanece constante. Al momento de variar su ángulo es que nos va dejando todo ese desplazamiento de sombra como distancia. Por lo tanto, tenemos aquí una constante, que es el radio. Entonces nos queda radio diferencial de ángulo. Esto que va a ser igual, pues ya podemos hacer lo mismo que hicimos acá. Vamos a tener la distancia de CAD. La distancia de CAD va a ser igual a la integral de radio diferencial de ángulo. En este caso, como es el ángulo que está variando, vamos a posicionarnos en C y D. C y D, buscamos el ángulo y vean que para D está en 0 y para C está en pi medio. Por lo tanto, límite inferior 0, límite superior pi medios. Ok, esto que va a ser igual, sacamos la constante de la integral y nos quedaría la integral de 0 a pi medios de la diferencial del ángulo. Esto que sería igual, pues sería igual a la constante, que es del radio, por el límite superior, que sería pi medios, menos el límite inferior, que sería 0, ya que recordemos que integral de diferencial del ángulo va a ser el ángulo, y vamos a cambiar su valor por el límite superior menos el límite inferior. Y dado esto, sabemos que nuestro radio es una constante, lo podemos observar aquí, está totalmente constante en 5, cambiamos su valor a 5, y esto por pi medios. Y esto va a ser igual a 2.5 pi. ¿De qué? Pues unidades, ¿no? No sabemos qué unidades sean, pero lo dejamos representado. Por lo tanto, ya tenemos que esta distancia tiene un valor de 2.5 pi, ya sean centímetros, cuadritos, metros, lo que tenga que ser un valor de distancia. Bien, esto es para, dijimos, el inciso B, se me olvidó ponerlo acá, inciso B. Vamos con el inciso C. El inciso C, a ver, veamos, aquí está el inciso C. Y el inciso C nos dice que ahora va a ser el área de la superficie ABCD. ABCD. ¿Ok? Pero ahora ya no es una diferencial de longitud, ahora va a ser una diferencial de área. Algunos autores lo van a marcar como una diferencial de superficie. ¿Ok? Vamos a ir viendo cómo sacamos esa diferencial de superficie. Voy a colocar aquí unos puntitos. En A, en B, en C, aquí en C y en D. ¿Ok? Observemos que ahora, como es una diferencial de superficie, nos está pidiendo el valor de lo que es esta carita. O sea, de toda esta parte, acá y acá. Si pudiéramos quitar esa carita, podría ser algo parecido a esto.
algo así. Más o menos, a ver, por acá, algo así. Ahí está. Y la podríamos sacar así. Ok. Y lo que estamos, o lo que nos están pidiendo encontrar, pues es toda esta área. Toda el área de esta carita es lo que nos están pidiendo encontrar. Ya no nos están pidiendo encontrar una distancia, ahora nos están pidiendo encontrar cuánto vale esta área. Y para ello vamos a ocupar pues nuestra integral. Voy a moverlo para acá. Aquí, por aquí, por aquí. Ahí está. Es esta carita la que estamos buscando su área. Bueno, entonces para hacer esa parte necesitamos ver qué es lo que está variando y qué es lo que permanece constante. Bien, ¿qué varía? O más bien, ¿qué permanece constante? Observemos que lo que parece constante es el radio. Si nosotros movemos este radio de aquí a acá, por ejemplo, de aquí para acá, es el mismo que vamos a tener de aquí para acá, es el mismo que vamos a tener de aquí para acá. O si lo movemos de aquí para acá, es el mismo que vamos a tener de aquí para acá, y es el mismo que vamos a tener de aquí para acá. Nuestro radio siempre va a permanecer constante. Como no hay una diferencia o no hay una variación de radio, pues no lo ponemos. Y ahora, a diferencia de la longitud, van a variar dos partes. ¿Qué está variando? Pues está variando el ángulo de aquí a acá y está variando nuestra altura. Por lo tanto, ya podemos entender que esta parte va a ser igual a ¿quién? Pues va a ser igual a una variación de lo que es nuestro ángulo, y ya lo tenemos aquí en el ejercicio pasado. Ya sabemos que esa variación es el radio por la diferencial del ángulo por la diferencial de la altura, pero en el ejercicio también anterior vimos esa diferencial de altura, que es una diferencial de z. Y así ya podemos calcular nuestra área. Esto va a ser igual a la integral de r de nuestro radio diferencial del ángulo, de dónde a dónde, ya vimos aquí en el ejercicio anterior, pues va de 0 a pi medios, por la integral de nuestra diferencial de z. Z a dónde va, ya también lo vimos en el ejercicio pasado, va de 0 a 10, lo colocamos aquí, va de 0 a 10. ¿Y esto a qué va a ser igual? Pues simplemente, de hecho este valor ya lo tenemos, ya lo habíamos hecho, es 2.5 pi. Y este valor también ya lo tenemos en el ejercicio pasado, nos dio 10. Ya únicamente multiplicamos. 2.5 por 10 nos daría 25 pi, ¿verdad? Que pues unidades. 25 pi de esas unidades. ¿Ok? Y así es como se calcula esa parte. Ahora vamos a hacer el inciso. ¿Qué inciso nos corresponde? El inciso D. Voy a poner por acá. Inciso D. El inciso D. El inciso D nos dice que es el área de la superficie A, B, O. Ok, voy a hacer lo mismo. Voy a trazar unos puntitos por acá. En la A, en la B y en la O. Y lo que nos pide calcular pues es toda esta área de esta carita. Aquí. Aquí. Bueno, la subrayo de una vez aquí para que no más bien la resalto, para que no la copie yo. Simplemente es esta área la que estamos queriendo encontrar. Ok, es como si tuviéramos una cajita y le quitáramos una tapita de abajo. Ese es el área que queremos conocer. Ahora bien, volvemos a lo mismo. ¿Qué es lo que está variando para poder sacar nuestra diferencial de superficie? Va a ser igual. ¿Qué es lo que está variando y qué es lo que no está variando? Pues observemos que ahora lo que no varía es la altura, sino que está totalmente planita.
Como no varía la altura, entonces sí vamos a tener una variación de ángulo, que ya sabemos que nuestra variación de ángulo es esta, entonces lo voy a poner así tal cual. La variación del ángulo por la variación de ¿quién? Ahora notemos que sí varía el radio, ya que nuestro radio va a ir de aquí a acá, y luego va a ir de aquí a acá, y luego va a ir de aquí a acá, y luego puede ir de aquí a acá. El chiste es que está variando en toda esa superficie. Por lo tanto, vamos a tener esa variación de radio. Vamos a poner la diferencial de radio. ¿Ok? Entonces, esto va a ser igual a la integral. Observen que aquí, al momento de hacer esta multiplicación, nos va a quedar radio diferencial de radio por la integral de diferencial de ángulo. Así es como nos estaría quedando. ¿De dónde a dónde? Bueno, el radio, observemos que aquí, como si está variando el radio, sabemos que el radio varía de 0 a 5. Entonces, límite inferior 0, límite superior 5. Y la diferencial del ángulo ya sabemos que varía de 0 a pi medios. ¿Ok? Y ahí lo tenemos. Vamos a resolver esta parte. Aquí es como si tuviéramos x de x y nos quedaría el radio al cuadrado entre 2. ¿De dónde a dónde? De 0 a 5 por... Bueno, este ya sabemos que es pi medios. Únicamente lo voy a dejar así, pi medios. Ya para no ahorrarnos este pasito. Y únicamente variamos aquí. Entonces sería 5... al cuadrado, sería 5 por 5, 25, entre 2, y aquí lo volvemos a dividir entre 2 por este pi medios, entonces sería 25 entre 4, nos daría 6.25 pi, unidades, ¿verdad? 6.25 pi. Y ahí tendríamos el resultado para el inciso D. Muy bien, ahora para el inciso E, vamos a hacerlo aquí abajito, el inciso E. Nos dice que para el inciso E es el área de la superficie AOFD. AOFD. Ya con esa superficie lo voy a poner con otro colorcito. Voy a hacer lo mismo. Nos pide A, O, que ya se queda aquí abajo de lo verde, F y D. Bien, entonces nos está pidiendo esta área. Y que ese está súper sencillo, ¿verdad? Ya a lo mejor ya se dieron cuenta hasta incluso el valor. Lo podemos deducir muy fácilmente el valorcito. Vean que es totalmente un rectángulo. Voy a llenarlo. Vean que es totalmente un rectángulo. Entonces ese rectángulo, pues calcular su área ya es relativamente fácil, que es base por altura. Y aquí la pregunta sería, ¿cuál es la base? Pues la base es de 5 y la altura pues fácilmente es de 10. Base por altura 50. Entonces ya calculamos el área de ese rectángulo, ¿verdad? Pero bueno, la tenemos que calcular con las integrales. Entonces volvemos a lo mismo, es una diferencial de superficie que va a ser igual. ¿Qué está cambiando? Si nos estamos dando cuenta, varía lo que es nuestra altura, porque va de 0 a 10. Y varía lo que es nuestro radio, que va de 0 a 5. Observen que no varía nuestro ángulo, ya que está totalmente en la cara del eje X. Por lo tanto, va a ser la variación de altura, o sea, de Z, por la variación de lo que tenemos en el radio. El radio también sabemos que es la variación de el radio. ¿Ok? ¿Esto qué va a ser igual? Pues va a ser igual a la integral de dónde a dónde, de 0 a 10, de dz, que ya lo habíamos hecho, por la integral de 0 a 5, ¿de quién? Pues de el radio. Y ahí tenemos nuestras integrales. Hacemos nuestras integrales. Y bueno, eso ya lo tenemos, ya sabemos que aquí es 10. Y ya sabemos que aquí obviamente pues va a ser 5. Y esto pues va a ser igual a 50. ¿50 qué? Pues 50 unidades. No sabemos si son cuadritos, centímetros, milímetros o metros. El chiste es que ya tenemos el valor de E. Del inciso E, perdón.
Y aquí lo hicimos muy rápido, ¿no? Base 5 por altura 10, 50. Y aquí aplicando integrales ya lo obtuvimos. El siguiente y el último inciso nos dice que es el inciso de el F. Vamos a hacer el inciso F, que en este caso ya nos pide calcular, ya nos pide calcular el volumen, ¿verdad? Aquí nos dice pues ya de ABD CFO. Y ya si ponemos todos esos puntitos, pues es el A, es el B, es el D, ya lo tengo, es el C, es el F y es el O. Entonces al momento de que juntemos todos estos puntitos, si nos damos cuenta, pues ya nos está indicando, uy, perdón, me quedó muy fea esa línea recta, ya nos está indicando pues que quiere que encontremos todo el volumen. Empezamos con distancias, luego pasamos a áreas y aquí terminamos con volumen. Aquí tenemos ya el volumen. Bueno, lo voy a rellenar. A ver si... No, como que se va a perder. Pero bueno, ahí está. Y aquí quieren que encontremos todo el volumen. ¿Cuánta capacidad le puede caber a ese cuarto de cilindrito? O si fuera un cilindro completo, también podríamos calcular su volumen, únicamente conociendo sus puntos. Ahí está. Ya, es todo el volumen. Ok, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues ahora va a ser una diferencial de volumen, y esa diferencial de volumen aquí ya lo podemos hacer así como lógico. Si en la variación de distancia simplemente variaba una sola, teníamos una sola variable, y en la de área variaban dos cosas, en la de volumen, ¿qué va a hacer? Pues van a variar todas. ¿Qué es lo que va a variar? Pues va a variar Z, va a variar el radio, y obviamente va a variar nuestro ángulo, que nuestro ángulo es radio por la variación del ángulo. Y entonces vamos a tener la integral de z, ¿de dónde a dónde? Pues de 0 a 10. La integral del ángulo, que vemos que aquí en el ángulo, en la integral del ángulo ya sabemos que va de 0 a pi medios. Y vamos a tener la integral, aquí ya lo acomodo, saco esta, como lo hicimos en el ejercicio pasado, saco esta r y voy a poner r diferencial de radio para que ya ponga las tres integrales directas de 0 a 5. Y ya tenemos nuestras integrales. Bueno, ya sabemos que la diferencial de z nos va a dar 10. Aquí está. Y aquí tenemos, observen que tenemos diferencial del ángulo y diferencial de r con r. Ese ya lo habíamos hecho, lo hicimos aquí, es lo mismo. Y nos dio como resultado 6.25. Entonces esto es 6.25 pi, así como lo tenemos aquí. Y entonces únicamente nos queda multiplicar, y el momento de multiplicar nos da como resultado 62.5 pi unidades. En este caso pues ya son unidades cúbicas, eso también me faltó aquí. Aquí serían unidades cuadradas, aquí sería también unidad cuadrada. Ok, ya para todos los demás pues es unidades. En distancia, aquí como son áreas pues son unidades cuadradas, y aquí como es un volumen pues ya serían unidades cúbicas. Y así es como podemos darle solución a este ejercicio aplicando lo que es nuestra definición de integral. Si tienen alguna duda, por favor déjenos en los comentarios, me tomaré el tiempo para responder todas las dudas o preguntas que tengan. Y si también les gustó el video, pues apóyenlo con un gran like, únanse al canal para seguir disfrutando de este contenido educativo. Y si tienen alguna otra duda sobre algún otro tema, también con mucho gusto lo pueden expresar y estaré respondiendo a todos esos comentarios. Muchas gracias, que tengan un excelente día, hasta la próxima.